Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por acompañarme una vez más, se los agradezco muchísimo, muchísimo por darle clic a mis tutoriales, por darme la oportunidad de compartir diferentes temas con ustedes. En realidad les agradezco mucho. Les agradezco mucho también todos los likes, todos los comentarios, pero sobre todo el tiempo que me regalan, el tiempo de ustedes, que es lo más valioso que tenemos. Gracias por regalármelo. También les agradezco mucho a todas las personas que han ido, que han pasado por mi tienda de Etsy, que no olviden que aquí les dejo el link debajo del tutorial para los que quieran ir a echar una miradita a mi tienda de vestidos de novia. Gracias por los comentarios que han dejado, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo proyecto que le estoy poniendo todas las ganas, toda la fuerza y espero que me salga muy bien, y muchísimas gracias por su apoyo. Hoy vamos a ver un tema un poquito salido de lo que hacemos usualmente, porque ya mucha gente me lo ha pedido, me lo ha venido pidiendo desde hace bastante. Y pues como cada vez estoy más llena de pedidos que ustedes me hacen, entonces no lo puedo hacer, pero he tenido muchísimos correos, personas que me escriben preguntándome acerca de este tema, entonces decidí hacer este tutorial pues para ayudar a todas estas personas que me están pidiendo por este tema puntual. Y vamos a hablar hoy de los pantalones de maternidad, pero bueno, pantalones de maternidad hay muchos y hay muchas cosas que se pueden hacer y que resultan funcionales a la hora de la verdad si las necesitamos. Muchas personas ni siquiera casi ni usamos. Yo recuerdo que yo con mi primer embarazo como que no usé ropa materna, creo. Siempre tuve una pancita así chiquitica. Hay gente que de pronto casi ni usa, se viste con la misma ropa porque simplemente era una ropita más suelta, más cómoda, en fin. Hay veces que adaptamos los pantalones que ya tenemos. He visto por ahí unas personas que incluso adaptan los jeans. Todo eso puede funcionar. Pero bueno, aquí vamos a ver un tema específico. Vamos a hablar de una clase de pantalones que se están usando muchísimo, que son muy cómodos, súper apropiados, y se llaman Blanky Maternity Leggings. Es unos pantalones como unos leggings, así como en licra, pero tienen un ajuste especial para la pancita. Esos pantalones los pueden comprar. Ahorita están muy de moda, los pueden comprar, no sé, en cualquier parte, en Amazon o en Etsy también. Me imagino que habrán muchas tiendas que los están vendiendo. Y están hechos en una tela muy especial, que es una tela que es una licra. Aquí en Canadá yo la conozco como High Elastic Fabric. Y estira en los 4 sentidos, lo que es muy importante. Para hacer este pantalón tenemos que tener 2 clases de telas. Este pantalón, como ustedes están viendo en las fotos que les estoy dejando aquí para que me entiendan y podamos saber de lo que estamos hablando, es un pantalón que obviamente está construido con un proceso especial, no como nosotros lo haríamos en la máquina. Entonces aparentemente no tiene costuras ahí en la parte de la pancita, como ustedes pueden ver en la foto. Pero nosotros lo podemos hacer el patrón y podemos hacer lo que funcione de la misma manera. Pero para esto es muy importante que usemos 2 clases de telas bien especiales. Primero, una licra para el leggings, una licra que tenga mucha elasticidad y que estire en las 4 direcciones, que estire en esta dirección, que estire en esta dirección, que estire en esta dirección y que estire en esta dirección. Que tenga en las 4 direcciones, que estire por todos lados. Esa licra la vamos a usar y que no sea tan gruesa, o bueno, eso ya es opcional para hacer el leggings. Pero para la parte de la pancita tenemos que comprar una tela especial, una tela que sea de elasticidad pesada, pero que estire bastante. Esta tela, como les digo, que aquí la conseguimos con este nombre. Desafortunadamente no sé con qué nombre la podamos encontrar en nuestros países, pero en nuestros países encontramos de todo. Entonces yo estoy segura que vamos a encontrar, y ustedes aquí mediante esta foto van a poder tener una idea más o menos de lo que yo estoy hablando, a lo que me refiero.
Esta tela para la pancita tiene que tener bastante elasticidad, pero también ser fuerte, porque este pantalón, la parte interesante de este pantalón es que soporta la pancita, o sea, como que la ayuda a sostener arriba sin apretar. Entonces esta clase de tela es muy importante. Una vez hayamos podido encontrar esta tela, ya lo demás es cuestión del patrón, que lo vamos a aprender a hacer hoy. Estos pantalones de verdad que se están usando mucho. Aquí en Canadá se usan bastante y son súper vestidores porque quedan bien con cualquier prenda. Entonces queda muy lindo. Pero nosotras o nosotros, como somos genios de la costura, lo podemos hacer. Simplemente tenemos que saber cómo funciona el proceso y pues hacer los moldes. Entonces, y eso no es problema para nosotras. Entonces, nada chicos, este pantalón lo vamos a hacer porque, como les digo, hay muchos pantalones que podemos ajustar a los pantalones maternos, pero es bien importante que el pantalón pues, no nos talle aquí en la pancita, aquí en la parte de abajo, que a veces nos sentamos y como que nos talla o ya vamos a tener como dificultad. Este pantalón, las personas que lo quieran comprar, de verdad que se los recomiendo. No es un pantalón para nada costoso y es súper cómodo, súper funcional. Pero las personas que lo quieran hacer, también lo podemos hacer. Ya otra cosa que también podemos hacer es que como nosotros los latinos somos tan creativos, podemos esa parte de la pancita que ya vamos a ver a la chura del mole, podemos hacerla quizás con un dibujito, con una carita feliz, con algo especial, siempre y cuando sea esa tela que expande bastante. Ok, entonces nada chicos, espero les guste el tutorial, espero les sirva y bueno, entonces vamos a ver cómo aprender a hacer un Blanking Maternity Leggings, o sea, un pantalón, un leggings para maternidad, y Blanking pues es la marca del pantalón. Ok chicos, entonces no se diga más, manos a la obra. Bueno mi gente linda, entonces aquí ya estamos listos para empezar. Vamos a hacer el molde del pantalón desde el principio, porque ustedes saben que aquí en mi canal yo acostumbro a usar casi siempre el molde levanta cola, pero para este caso no lo vamos a usar. Entonces vamos a hacer un molde normal. Entonces vamos a empezar desde el principio y ya después hacemos los ajustes. O sea, vamos a hacer como el molde básico, un básico diferente, no el básico que yo les he explicado. Les voy a dejar la teoría aquí debajo del tutorial también. Y lo vamos a hacer y después partimos de ahí a hacer las adaptaciones. Recordemos que tenemos, como les dije, las clases de telas, ¿no? Que son bien importantes. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar, vamos a hacer el delantero y vamos a construir un cuadro con la cuarta de cadera por la medida del largo de tiro. Esta es una talla 10, la cuarta de cadera serían 25, 100 dividido en 4 me dan 25, entonces coloco 25 al ancho y bajando coloco la cuarta de cadera más 1 centímetro que sería la medida de altura de tiro siempre. Entonces 25 más 1 centímetro, 26. Y construyo un cuadro con estas dos medidas. Chicos, este pantalón lo pueden ustedes hacer, es más, lo pueden hasta comprar y vender y con eso pueden montar su propio negocio porque se está usando muchísimo, está muy de moda, o lo pueden hacer y lo pueden vender. En nuestros países conseguimos telas lindas que nos van a servir mucho para esto, podemos hacer diferentes colores y lo podemos vender y de esta manera ganarnos un dinerito. Ponemos las fotos bien lindas, las subimos a Facebook, a Marketplace y hacemos dinerito, que es lo que necesitamos. Entonces por esta línea vamos a subir 4 centímetros y escuadramos. $4 centímetros. Ok, muy bien. Ahora vamos a ubicar la línea de quiebre. La ubicamos en la mitad de este cuadro más 1 centímetro hacia el centro delantero. Este es el centro delantero. Entonces lo podemos hacer así de esta manera. Doblamos para que nos quede perfecto.
marcamos y de ahí corremos 1 centímetro hacia el tiro. Y esta línea la vamos a escuadrar hasta abajo. Ahí ustedes están viendo la foto para que se den cuenta cómo es este pantalón. En realidad es algo que se ve muy funcional. Ok, bueno, ahora vamos a marcar la cintura, vamos a ubicar la cintura. La cintura en la talla 10 serían 70 centímetros dividido. Este molde lo estoy haciendo con las medidas exactas de la talla 10, ¿ok? Entonces la medida serían 70 centímetros dividido en 4, me da 17.5. Voy a marcar los 17.5 sin ningún aumento para pinza ni nada de eso. 17.5. Muy bien. Y esta línea, la línea de tiro, esta es la línea de tiro, esta es la línea de cadera y esta es la línea de tiro. Entonces por la línea de altura de tiro me voy a salir. El tiro para los pantalones levantacola y normalmente en la talla 10 el delantero es de 4 centímetros. Aquí debajo está la tabla también para que saquen esas medidas de tiro que son muy efectivas. Entonces para la talla 10 el tiro delantero normalmente es de 4 centímetros, pero en este caso lo vamos a hacer de 5 centímetros. Entonces yo salgo 5 centímetros por la línea de tiro y esta sería mi línea de tiro, así de esta manera. Y aquí simplemente hago casi que una línea recta, casi. Ok, ahora voy a marcar, voy a cerrar aquí el costado. Así de esta manera. Y voy a marcar la altura de rodilla. La altura de rodilla para la talla 10 es de 60 centímetros y yo le voy a dar un largo al pantalón de 1 metro. Ustedes pueden hacerlo ya con la medida que ustedes quieran. Entonces por estos puntos voy a escuadrar estas líneas así hacia el lado y lado. Y vamos a ubicar la medida de rodilla, perdón. Entonces la medida de rodilla para la talla 10 serían 22. Entonces marco 11 y 11 a cada lado y lo mismo lo hago en la bota. Entonces serían 11. Y uno de esos puntos. Ok, y así de esta manera estaría casi listo nuestro pantalón. Aquí voy a trazar con una línea recta. Ups. Y aquí voy a trazar con esta línea un poco curva, así de esta manera. Ok, muy bien, entonces así estaría listo nuestro molde delantero. Ok, lo voy a cortar, lo voy a sacar, lo voy a dejar a un ladito y vamos a pasar con el de la espalda para después empezar a hacer los ajustes. Entonces estamos haciendo aquí el pantalón llamado Blanket Maternity Leggings. Tiene un nombre en inglés porque es un pantalón pues que se está haciendo aquí, pero yo me imagino que con ese nombre también lo pueden encontrar en nuestros países. Ok. Entonces vamos a dejarlo aquí a un ladito y vamos a tomar otro papelito y vamos a empezar a hacer el del molde de la espalda. Entonces vamos a trazar unas líneas para dejarlos porque tenemos que
corrernos después más adelante. Casi siempre que hago estas líneas me salen corticas. Vamos a ver cómo me va hoy. Bueno, voy a dejarlo algo así a ver si me sale bien. Ok, entonces vamos a empezar de la misma manera que empezamos con el delantero. Aquí, de aquí, por el ancho vamos a poner la cuarta de cadera, que para el caso de mi maniquí son 25, porque tiene 100 centímetros de cadera, perdón, para el caso de maniquí no, para el caso de la talla 10, tiene 100 centímetros, entonces son 25 la cuarta. Y bajo los mismos 25 más 1 centímetro, serían 26, siempre es así. Bajamos la cuarta de cadera, sea que sea lo que les haya dado a ustedes, la cuarta de cadera más 1 es lo que bajamos. Entonces aquí construimos un cuadro igualmente como lo hicimos con el delantero. Aquí hasta cierto punto el proceso es el mismo, mucha gente hace el mismo molde, usa el mismo molde, yo no acostumbro a hacerlo. No lo hago para mí y menos para explicarles a ustedes, porque quiero, pues, yo pienso que con las repeticiones que se aprende. Entonces, ok, entonces aquí subimos 4 centímetros, 4 centímetros, esta es la línea de tiro, entonces subimos 4 centímetros y construimos la línea de cadera, ok, y vamos a ubicar la línea de quiebre de la misma manera que lo hicimos en el delantero, doblamos, corremos 1 centímetro más y esa sería la ubicación para nuestra línea de quiebre y la escuadramos hacia abajo. Ok, muy bien. Ahora vamos a trazar la altura de rodilla, que dijimos que son 60 centímetros. Y el largo del pantalón, que dije que le iba a dar 1 metro a mi pantalón, pero ustedes ya le dan el largo que desean. Ok. Muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una cosita, esta es la línea de quiebre, esta es la línea de quiebre, entonces por esta línea de quiebre vamos a subir 3 centímetros. 3 centímetros y prolongamos entonces la línea de quiebre hasta arriba. ¿Ok? Esta es la línea de cintura, entonces la voy a prolongar hacia este lado, hacia el costado, la prolongo y sobre esa línea voy a marcar la medida de cintura. De este punto a caer donde caiga esta línea, voy a marcar mi medida de cintura, que en este caso sería aquí. Muy bien. Y esta línea, que es la línea de tiro, de altura de tiro, la voy a prolongar 8 centímetros. Esta línea la voy a prolongar para el largo de tiro. Entonces el largo de tiro para la talla 10, y si estamos haciendo un molde con levantacola, es un tiro de 8 centímetros. Aquí le vamos a dar 1 centímetro más, al igual que si lo dimos al delantero. Entonces serían 9 centímetros que aplicamos aquí, de esta línea hacia allá. 9 centímetros y prolongamos esta línea. Esa es la línea de tiro. Muy bien. Entonces ahora vamos a unir los puntos. Vamos a unir este punto con este punto. Aquí marcamos la línea de tiro. Así, de esta manera. Aquí trazamos la línea de cintura. Y ahora vamos a trabajar aquí con la rodilla y el largo. Por un momento dejamos esta parte así. Entonces, en otros moldes las personas me han preguntado que por qué el molde de la espalda en la parte de la rodilla y en la parte de la bota es más ancho. Siempre es más ancho. Se ve mejor cuando es más ancho.
Casi si ustedes miran los pantalones, la mayoría de los pantalones, incluso jeans y esa clase de pantalones, son más anchos en la espalda. Así debe ser, ¿ok? Entonces aquí en la rodilla dijimos que el ancho de rodilla eran 22 centímetros. A esos 22 centímetros le voy a dar 3 centímetros y esos 25 centímetros que me dan como resultado los voy a dividir en dos. Y eso es lo que voy a poner a cada lado, 12.5 y 12.5, ¿ok? Y aquí. Y de la misma manera aquí abajo. Aquí y aquí. Y esa sería la bota del pantalón. Voy a unir los puntos. Aquí casi que me sale igual. Así. Entonces aquí simplemente uno arriba a esta línea, así una línea recta, y de aquí uno a la cintura. Entonces aquí ya me quedó el costado del pantalón, y de la misma manera aquí uno con esta línea curva, así de esta manera. Y aquí ya me ha quedado el pantalón también listo, perfecto. Lo voy a cortar, lo voy a sacar para poder entrar a hacer nuestro Blanky Maternity Leggings o nuestro pantalón de maternidad, nuestro leggings de maternidad, como lo quieran llamar ustedes. Entonces los cortamos. Yo espero que ustedes, si deciden hacer este pantalón y si lo quieren hacer incluso para negocio, para vender, vayan a los almacenes y digan, bueno, necesito una tela con estas características, qué opciones me da, qué puedo comprar, qué me puede aconsejar, qué colores tiene, y vayan a mirar, no vayan simplemente limitados con una tela que se les diga. Tenemos que ampliar nuestros conocimientos, y la manera de hacerlo es ir a mirar, a conocer, a abrirnos a de pronto nuevas sugerencias, nuevas opiniones, y no hacer siempre lo mismo, todo lo que nos dicen, ¿no? Ok, muy bien. Entonces aquí yo ya tengo los dos pantalones listos, los dos moldes, ¿sí? Bueno, chicos, entonces aquí tenemos los moldes. Aquí con esto, a la hora de ir a trabajar los moldes, pueden pasar muchas cosas. Entonces vamos a mirar qué es lo que pudiera pasar. Primero que nada, necesito que ustedes tracen una línea recta aquí, que se aseguren que esté bien recto, y sobre esa línea vamos a parar los moldes, ¿no? Para asegurarnos de que el pantalón, porque aunque la tela es elástica y todo, debe quedar recto, si no el pantalón se nos tuerce. Entonces, bueno, puede pasar muchas cosas. Pueden pasar que al que haya colocar los moldes juntos, porque ahorita tenemos que colocarlos juntos, puede pasar que de acuerdo a las medidas de molde que estamos haciendo, porque cada molde tiene su forma diferente, de acuerdo a las medidas, pueda que de acuerdo a las medidas aquí no nos quede ningún espacio, sino que nos quede todo como pegadito y no se nos monte en ninguna parte y nos quede junto. Esa puede ser una opción. Puede ser una opción que se nos monte aquí, digamos, lo ponemos bien de cadera, pero digamos se nos puede montar aquí en la cintura, por decir algo, depende a la medida, si tiene una medida de cadera, de cintura muy grande, por ejemplo, pueden pasar varias cosas, pero entonces vamos a mirar cómo solucionarlas. Y primero que nada vamos a parar el molde sobre la línea que trazamos y nos aseguramos de que el molde no nos monte en ninguna parte. Entonces a mí me quedaría así. Yo le voy a poner unas cintas. Aquí seguimos haciendo el molde. Aquí vamos a empezar a adaptar el molde. Así, de esta manera, ahí me quedaría mi molde ya fijo. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mirar qué pasó con el molde. Miren, chicos, aquí hay una diferencia, una separación en este molde de
3 centímetros. Ok, este pantalón, como lo vamos a hacer una tela licrada, una tela que estira, tenemos que descontarle. De todas maneras, aunque sea un pantalón de maternidad, hay que descontarle al pantalón. Entonces a este pantalón le vamos a descontar 5 centímetros por cada lado, 5 centímetros por aquí y 5 centímetros por aquí. No sé si ustedes se han dado cuenta de lo que estamos haciendo aquí. Aquí vamos a unir estos dos patrones, estos dos moldes, para que nos quede un solo molde. Con la espalda y con el delantero va a ser un solo molde. Entonces este nuevo molde que estamos haciendo ahorita lo vamos a cortar 2 veces y lo vamos a unir simplemente por las líneas de tiro. ¿Ok? En el costado este pantalón no va a tener costuras, solamente en la entrepierna. Entonces para allá es que vamos, eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok, chicos? Entonces no van a haber costuras en los costados. Entonces, bueno, a este pantalón vamos a descontarle 5 centímetros. Mejor, 5 centímetros por el costado a cada lado. 5 centímetros acá y 5 centímetros acá. Pero también tenemos que reducir esta parte que nos quedó aquí, que dijimos que era de 3 centímetros. Entonces, si normalmente, si no me hubiera quedado separación acá, si a ustedes no les quedó separación acá, simplemente corren 5 centímetros hacia adentro aquí y 5 centímetros hacia adentro aquí. Pero si les quedó separación, esta separación la dividen en mitad. Mitad para allá, mitad para acá. Son 3 centímetros, entonces tengo que sumarle a los 5 de cada lado, centímetro y medio. Entonces serían 6 centímetros y medio hacia acá y 6 centímetros y medio hacia acá. Y lo mismo vamos a hacer aquí en la bota. Aquí siguen habiendo los 3 centímetros porque recuerden que esta medida es igual. Entonces 6 centímetros hacia acá, 6 centímetros y medio, perdón, y 6 centímetros y medio hacia acá. Entonces esta sería la bota del pantalón. Hasta aquí estamos claros. Muy bien, perfecto. Ok, entonces ahora aquí, chicos, este pantalón tenemos que tener en cuenta una cosa. Estos pantalones maternos nosotros los empezamos a usar cuando nuestra pancita ya ha crecido un poco. Al principio no lo necesitamos. Entonces cuando ya la pancita ha crecido un poco, nosotros ya nos hemos salido de la talla que somos. En este caso es una talla 10, estamos reformando la pierna porque es una talla 10, sigue siendo una talla 10, la espina pues no nos ha cambiado, a no ser que ya sea otra talla, pero esta es una parte que no cambia, pero la parte de la pancita ya ha empezado a cambiar cuando empezamos a buscar esta clase de ropas, como digo. Al principio no la usamos, entonces si fuera al principio, como no hemos cambiado la talla, como no nos ha crecido la pancita, como no se nos han anchado las caderas, entonces tendríamos que entrar a corregir aquí el tiro y esta parte de cadera. Pero como cuando nosotros ya hemos empezado a usar esta tela, ya nuestro cuerpo ha cambiado, entonces en este caso vamos a llevar esta línea a perder al tiro, así de esta manera. Ups. Así y esta así. Ok, muy bien, así por esa parte. Ahora aquí hacia arriba vamos a subir 2 centímetros. 2 centímetros por todos lados. 2 centímetros. Este pantalón nos va a quedar un poco más arriba de la cintura. Pero 2 centímetros en todas partes. No solamente en el delantero. Entonces sería algo así, más o menos. Y aquí rectificamos. A este pantalón le vamos a poner un elástico, le vamos a cortar aparte una pretina. Generalmente o siempre cuando hacemos un pantalón le ponemos pretina, sea pretina normal o sea pretina anatómica. Si la pretina la vamos a hacer de 3 centímetros, al pantalón le bajamos 3 centímetros y ahí ponemos la pretina. En este caso no. En este caso la pretina va a ir de aquí hacia arriba.
¿ok? No le vamos a bajar a la pretina, simplemente va a quedar así. Aquí además la pretina puede ser más o menos de unos 3 centímetros, la parte encauchada. Mucho cuidado con ese elástico tiene que ser un elástico suave que simplemente nos sostenga un poquito ahí, pero no puede ser un elástico muy apretado, ¿ok? Bueno, listo. Entonces aquí empieza la parte especial. Y quiero que me presten mucha atención con esto. Voy a usar otro color. Aquí en esta parte yo voy a correr 3 centímetros por esta línea que vendría siendo la línea de costado, que era la línea de costado. Corro 3 centímetros hacia acá y voy a trazar una línea en forma redondita hasta aquí, hasta esta parte, hasta este punto que es el punto de altura de línea de cadera, hasta aquí. Entonces vamos a mirar cómo nos sale. Eso nos tiene que salir bien redondito. Puede ser algo así. De esta manera. No lo hago con la regla porque la regla no me da esa curva. Pues a mí no me da. Si ustedes lo pueden hacer, pues genial. Entonces fíjense esta parte que yo estoy sacando aquí. ¿Sí se dan cuenta? Yo estoy sacando esta parte y de aquí voy a bajar, de esta nueva línea que tracé, voy a bajar 2 centímetros. 2. Bajé 2 centímetros. Entonces, esto lo voy a llevar hasta allá, 2 centímetros. ¿Ok? Entonces, fíjense, el pantalón es esto, toda esta pieza. Hasta este pedacito también es parte del pantalón. Este pedacito es para montar la pretina sobre esta línea. Este pedacito es parte del pantalón. ¿Sí? Lo único que yo voy a sacar es esta partecita. La voy a sacar. Vamos a sacarla. Bueno, voy a cortar el pantalón para ver cómo nos va quedando y poder seguir avanzando, ¿sí? Lo corto aquí. Ok, muy bien. Entonces este sería el pantalón. Este sería un molde y lo cortamos 2 veces. Pero vamos a sacar esta partecita para mostrarles esta partecita va aparte. Esta partecita es la que yo les digo a ustedes que tienen que cortarla en una tela que sea muy elástica, pero que sea... Aquí me salió doble porque tenía papel doble, el papel, o sea, miren chicos, este sería el pantalón, así. Este es el pantalón que tiene que cortarlo 2 veces en una licra que estire en todos los sentidos, que estire en las 4 direcciones, en la licra que ustedes quieran, en el color que ustedes escojan, no importa. Pero esta partecita es la que hay que cortar en una tela que sea... que estire bastante. A veces se viene como un poco transparente. Yo les estoy poniendo la foto ahí, como les digo, no sé cómo la consigamos en nuestros países, así que aquí se consigue como High Elastic Fabric. Entonces
Aquí la podemos conseguir así, pero ustedes quizás la pueden conseguir con otro, no, obviamente con otro nombre en nuestros países. Pero tiene que ser una tela que estire bastante, pero que también sea fuerte para que nos soporte la barriguita, ¿ok? Ok, entonces este pedacito que está aquí, este pedacito que sacamos, lo voy a coger y aquí tengo un pedacito de papel que tengo doble aquí. Entonces lo voy a poner aquí. Y así para que no se me mueva. Y aquí simplemente lo que yo voy a hacer es que le voy a subir por esta parte, le voy a subir unos 4 centímetros. Esta medida debe escalar de acuerdo a la talla. Ok, chicos, porque una persona que sea una talla grande, la pancita le va a crecer mucho más que una persona que sea delgada, ¿no? Entonces, si una persona compra una talla 8, una talla 10, es porque no es una persona de una talla grande. Entonces, tiene que escalar. Si ustedes, para un pantalón, digamos que sea una talla 12, una talla 14, aquí le pueden subir hasta 6 centímetros. Entonces, yo en este caso le voy a subir 4 centímetros porque es una talla 10. Entonces, le subo 4 centímetros y los llevo a morir aquí, al costado. Los tengo que llevar a morir al costado para que me casen aquí con esta parte, ¿sí? Además, en esta parte la pancita no crece, la pancita crece aquí en el principio. Entonces, la llevo al costado a morir. Vamos a ver cómo nos quedaría mejor. Quizás así. De pronto así. Oh. De pronto así. Ok. Así, entonces lo que quiere decir, como ustedes pueden ver en la foto, el molde se ve, la pieza se ve ancha de aquí, o sea, larga de aquí. Pero el pantalón va a quedar en la cintura, va a quedar más arriba de la cintura, donde empieza la barriguita, va a quedar asentadito y la barriguita se va a expandir, por eso es que el pantalón se ve así como tan bonito y como tan preciso, y el pantalón en sí, la horma del pantalón va a sostener la barriguita. Por eso la importancia de esta tela, que sea una tela que tenga bastante elasticidad, pero que además sea fuertecita, ¿no? Entonces aquí lo estaríamos cortando así. Esto pues obviamente iría aquí a doblez de tela. Este pantalón pues no necesita cierre, no necesita nada porque él va a entrar fácil. Entonces esta piecita vendría a ser aquí, en este punto. Aquí nos coincide con esto, aquí y aquí también ella nos va a coincidir porque tiene la misma medida, simplemente le cambiamos un poquito la forma. Tiene la misma medida, entonces aquí va a quedar la bolsita para el pantalón, como lo pueden ver en la foto. Y así, de esta manera, chicos, estaríamos haciendo este lindo pantalón llamado Blanky Maternity Leggings. Entonces aquí se los dejo. Me gustó mucho haber hecho este video porque lo pueden hacer ustedes como un emprendimiento para vender. Es algo novedoso y las cosas novedosas se venden rápido. Entonces, si ustedes, una clienta les llega, ustedes les pueden hacer uno para probar, para ver cómo les va, mirar la tela, y si quieren pueden hacer un emprendimiento con esto, pueden venderlo, pueden hacerlo por negocio, pueden hacer todas las tallas y después simplemente cortan y lo hacen, chicos. Esto podría ser una manera fácil de ganar dinero. Entonces, nada, chicos, pues aquí les dejo el tutorial. Espero les haya gustado, espero les haya servido. A mí me encantó hacerlo. Aquí debajo del tutorial les dejo la teoría y la tabla de medidas para que lo puedan hacer. Y nada, muchísimas gracias por estar conmigo y nos vemos en una próxima oportunidad.